¿Sabes lo que se siente cuando las mismas manos que alimentaron a alguien durante años, que lo curaron cuando estaba enfermo, que le dieron hasta el último peso de tu pensión, son las que después no pueden ni tocarse la cara porque ese mismo alguien te dejó ciega de un golpe en el baño de tu propia casa? Tengo 82 años y esta historia me quema por dentro como un hierro candente. Es una historia que necesito contar antes de que me vaya de este mundo, porque hay traiciones que no se pueden llevar a la tumba en silencio. Es controversial, es dolorosa, y sé que muchas personas van a juzgarme por lo que hice al final, pero necesito que entiendan cómo llegué hasta ahí. Necesito que sepan toda la verdad antes de que ustedes decidan si tenía razón o no. Me llamo Esperanza y durante 23 años alimenté con estas manos temblorosas a quien creí que era mi salvación, mi segunda oportunidad en la vida. Lo saqué de las drogas, le di mi pensión completa mes tras mes, lo defendí cuando todos me decían que era un error, y él me pagó con una traición tan brutal que hasta el día de hoy, cuando toco mi rostro, siento las cicatrices que me dejó aquella noche. Pero hay algo que nadie sabe, algo que nunca conté hasta ahora. Hay un secreto enterrado en esta historia que cambia todo, porque verán, no era mi hijo, ni siquiera era mi nieto. Era alguien que llegó a mi vida de una forma tan extraña que hasta yo misma dudé si hacía lo correcto al principio. Era alguien que todos me advirtieron que iba a ser mi perdición, pero que yo protegí con una ferocidad que ni yo misma entendía. Conocí a Damián cuando tenía 17 años y estaba tirado en la esquina de mi casa, temblando como una hoja, con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Era enero del 2001 y yo acababa de perder a mi único hijo en un accidente. Carlos había muerto 3 meses antes y yo estaba sumida en una depresión tan profunda que algunos días no me levantaba de la cama. Mi casa estaba vacía, mi corazón estaba roto y mi alma pedía a gritos algo, alguien que le diera sentido a seguir respirando. Ese muchacho estaba ahí todos los días, pidiendo monedas, robando cuando podía, peleando con otros chicos de la calle. Los vecinos se quejaban, decían que iba a traer problemas al barrio, pero yo veía algo en sus ojos que me recordaba a Carlos cuando era pequeño. No era solo el hambre lo que tenía, era una tristeza tan honda que podía sentirla desde mi ventana. Un día llovía tanto que el agua se metía hasta los huesos. Vi cómo se refugiaba bajo el alero de mi casa, empapado, tiritando, y algo dentro de mí se quebró. Abrí la puerta y le grité, «Entra, no te vayas a morir de frío ahí afuera». Él me miró con desconfianza, como un perro que ha sido golpeado demasiadas veces, pero el frío pudo más que el miedo y entró. Esa noche preparé sopa de pollo, le puse ropa seca de Carlos y lo dejé dormir en el sofá. No hablamos mucho, pero cuando despertó al día siguiente, me miró de una forma que no había visto en meses. Era gratitud pura, mezclada con algo que no pude identificar en ese momento, algo que brillaba en lo profundo de sus ojos oscuros. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras le servía desayuno. «Damián», me respondió con una voz ronca, como si no hubiera hablado en días. «¿Y tu familia?», insistí. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no me iba a responder. Finalmente susurró, «No tengo a nadie, señora, absolutamente a nadie». En ese momento tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le dije que se podía quedar, que yo tampoco tenía a nadie, que tal vez podíamos cuidarnos mutuamente. Pero había algo en su forma de mirarme, algo en la manera en que sonreía cuando pensaba que yo no lo veía, que debería haberme alertado desde el primer día. Los primeros meses fueron como un sueño. Damián me ayudaba con la casa, me acompañaba al médico, me hacía reír con historias de la calle que adornaba para que sonaran divertidas y no trágicas.
Yo le enseñé a leer mejor, lo inscribí en la escuela nocturna y poco a poco fue limpiándose de las drogas. Era como ver resucitar a alguien, como ver florecer una planta que estaba a punto de morir. Pero había noches en las que lo escuchaba hablar por teléfono con alguien, en susurros, y cuando yo aparecía, colgaba rápidamente y me sonreía como si nada hubiera pasado. Había días en los que llegaba tarde y con dinero que no podía explicar. Había momentos en los que me miraba con una frialdad que me helaba la sangre, como si estuviera calculando algo en su cabeza. Los vecinos empezaron a murmurar. Doña Carmen, que vivía al lado, me decía: Esperanza, ese muchacho te va a traer problemas. Yo he visto cosas que no me gustan, pero yo la defendía como una leona. Le gritaba que se metiera en sus asuntos, que ella no conocía a Damián como yo lo conocía, que estaba celosa porque su propio hijo nunca la visitaba. Durante 2 años, mi pensión completa se iba en mantenerlo. Le compraba ropa, le pagaba los estudios, le daba dinero para sus gastos. Él me decía que me amaba como a una madre, que era la única persona que había creído en él, que me iba a cuidar cuando fuera viejo. Y yo le creía cada palabra, porque necesitaba creerle, porque él había llenado el vacío que Carlos había dejado en mi corazón. Pero había algo que no cuadraba, algo en su pasado que él nunca quiso contarme completamente. Cada vez que le preguntaba por su familia, por cómo había terminado en la calle, me daba respuestas vagas, contradictorias. A veces decía que sus padres habían muerto, otras veces que lo habían echado de la casa. Una vez se le escapó mencionar a una hermana, pero cuando le pregunté al respecto, me dijo que había sido un error, que no tenía hermanos. Lo que más me perturbaba era la manera en que hablaba de otras personas mayores del barrio. Comentarios extraños sobre doña Mercedes, que vivía sola y tenía problemas de memoria. Preguntas demasiado específicas sobre don Roberto, que recibía una pensión considerable, como si estuviera estudiándolos, como si estuviera planeando algo que yo no alcanzaba a comprender. Pero yo estaba tan ciega de amor maternal, tan desesperada por tener a alguien que me necesitara, que ignoré todas las señales de alarma que mi instinto me gritaba día y noche. El problema empezó cuando Damián cumplió 20 años. De repente, comenzó a llegar a casa con moretones, con heridas que no sabía explicar. Me decía que se había caído, que había tenido problemas en el trabajo, pero sus ojos esquivaban los míos cuando hablaba. Una noche llegó tan golpeado que tuve que llevarlo al hospital. Tenía 2 costillas rotas y un corte profundo en la frente. En la sala de emergencias, mientras esperábamos que lo atendieran, se acercó un policía. Señora, ¿usted es familiar de este joven?, me preguntó con una seriedad que me puso nerviosa. Soy como su madre, le respondí. El policía me miró con una expresión extraña y me dijo: necesitamos hacerle unas preguntas cuando se recupere. Ha habido algunos incidentes en el barrio. Esa noche, cuando llegamos a casa, le exigí que me dijera la verdad. Damián, yo he dado todo por ti. Merezco saber qué está pasando. Él se sentó en la mesa de la cocina, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar como un niño. Me metí en problemas, mamá Esperanza, me dijo entre sollozos. Hay gente que dice que les debo dinero, pero yo no les debo nada. Están tratando de estafarme. Le creí. Por supuesto que le creí. Era mi niño, mi salvación, mi segunda oportunidad de ser madre. Lo abracé, lo consolé y le prometí que íbamos a salir adelante juntos. Nadie te va a lastimar mientras yo esté viva, le juré esa noche. Y él me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar. Pero en vez de sentir amor, por primera vez sentí algo que me inquietó. Sentí que me estaba midiendo, como si estuviera calculando cuánta fuerza tenía, cuánto podía aguantar. Los siguientes meses fueron un infierno. Llegaban hombres a tocar la puerta a cualquier hora,
exigiendo hablar con Damián. Él salía, discutía con ellos en la calle, y yo me quedaba adentro, muerta de miedo, rezando para que no pasara nada terrible. Mi pensión ya no alcanzaba porque él decía que necesitaba dinero para arreglar las cosas, para pagar lo que debía, para que lo dejaran en paz. Una tarde, mientras él no estaba, vino doña Carmen corriendo a mi casa. Esperanza, tengo que contarte algo, me dijo con las manos temblorosas. Ayer vi a tu Damián saliendo de la casa de doña Mercedes con una bolsa. Doña Mercedes estaba llorando en la puerta, gritando que le habían robado sus ahorros. Sentí que el mundo se me venía abajo. «Estás mintiendo», le grité. «Mi Damián jamás haría algo así. Doña Mercedes está mal de la cabeza, ya no sabe lo que dice». Pero doña Carmen me agarró de los hombros y me miró directo a los ojos. «Esperanza, abre los ojos. Ese muchacho te está usando. Y no es el único al que está robando». Esa noche enfrenté a Damián. «¿Es cierto lo que dice doña Carmen? ¿Tú le robaste a doña Mercedes?» Él me miró con una cara de indignación tan convincente que casi me creo que era inocente. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿vas a creerle a esa vieja chismosa antes que a mí?» Se acercó a mí, me tomó las manos y me dijo con lágrimas en los ojos: «Tú eres la única persona en este mundo que me ama. Si tú también dudas de mí, entonces ya no tengo razón para vivir». Manipulación pura. Pero yo no lo veía así en ese momento. Veía a mi niño sufriendo, acusado injustamente, y mi instinto maternal se activó como un volcán. Salí de mi casa como una furia y le grité a doña Carmen que si volvía a hablar mal de Damián, la iba a demandar por difamación. Defendí a mi niño como una leona defiende a sus cachorros, pero las cosas empeoraron. Empezaron a desaparecer cosas de mi casa. Primero fueron objetos pequeños, el reloj de oro de mi esposo, las joyas que había heredado de mi madre. Cuando le preguntaba a Damián, me decía que tal vez los había guardado en algún lugar y se me había olvidado. «A tu edad, mamá Esperanza, es normal que se te olviden las cosas», me decía con una sonrisa que ahora recuerdo como diabólica. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido extraño en la cocina. Me levanté para ver qué pasaba y encontré a Damián con la puerta del refrigerador abierta, comiendo directamente de un tarro de mermelada. Pero no era eso lo que me impactó. Era la manera en que me miró cuando me vio. No había ni amor ni respeto en esos ojos. Había algo frío, calculador, casi predatorio. «¿Qué haces despierto, mi amor?», le pregunté tratando de sonar natural. «Tenía hambre», me respondió sin dejar de mirarme con esa expresión extraña. «Vuelve a dormir, mamá Esperanza. Mañana tenemos que hablar de algo importante». Esa noche no pude pegar un ojo. Había algo en su tono de voz, algo en la manera en que había dicho «tenemos que hablar», que me llenó de una premonición terrible. Era como si hubiera tomado una decisión sobre mí, como si hubiera llegado el momento de algo que había estado planeando desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente llegó con flores y mi comida favorita. «Perdón si anoche te asusté», me dijo con esa sonrisa encantadora que ya conocía tan bien. «Es que estoy muy estresado con todo lo que está pasando, pero ya encontré una solución a nuestros problemas». Me explicó que había conseguido un trabajo en otra ciudad, que iba a ganar mucho dinero, que por fin podríamos vivir tranquilos. «Pero necesito que me ayudes con algo», me dijo tomándome de las manos. «Necesito que pongas la casa a mi nombre, temporalmente, para poder pedir un préstamo en el banco. Es solo un trámite. Tú vas a seguir viviendo aquí, pero así puedo conseguir el dinero que necesitamos para empezar de nuevo». Algo en mi interior gritó que no lo hiciera. Algo me decía que era una trampa, pero cuando lo miré a los ojos, cuando vi esas lágrimas que parecían tan reales, cuando me recordó todo lo que habíamos pasado juntos, firmé los papeles sin leer la letra pequeña.
fue el error más grande de mi vida. Y también fue el momento en que empecé a planear mi venganza. Ahora, antes de seguir contándoles esta historia que cada vez se pone más dura, necesito pedirles un favor. Si están escuchando esto y sienten que esta historia los está tocando el corazón, por favor denle me gusta a este video. Es muy fácil, solo tienen que apretar el botón con el dedito hacia arriba que aparece abajo del video. Y si quieren escuchar más historias como esta, aprieten el botón negro que dice suscribirse. Sé que para muchas de ustedes, que son como yo, personas mayores, a veces estos botoncitos son un misterio, pero créanme, vale la pena, porque tenemos muchas historias que contar, historias que las van a dejar sin aliento. Lo que viene a continuación les va a chocar el corazón, porque lo que descubrí sobre Damián fue algo que jamás me había imaginado, algo que cambió todo lo que creía saber sobre él y sobre mí misma. 3 semanas después de firmar los papeles, pasó algo que me cambió la vida para siempre. Era un viernes por la tarde, y yo estaba preparando la cena cuando tocaron la puerta. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con un bebé en brazos y una niña pequeña de la mano. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿Usted es Esperanza?, me preguntó con una voz quebrada. Sí, soy yo, le respondí extrañada. Mi nombre es Patricia, me dijo. Soy la hermana de Damián. Necesito hablar con usted urgentemente. Se me heló la sangre. Damián me había jurado durante años que no tenía familia, que estaba completamente solo en el mundo. Debe haber una confusión, le dije tratando de cerrar la puerta, pero ella puso el pie para impedírmelo. Por favor, señora, mi hermano está enfermo, muy enfermo. Llevo meses buscándolo. La hice pasar porque el bebé estaba llorando y la niña pequeña parecía asustada. Mientras les preparaba algo de comer, Patricia empezó a contarme una historia que me partió el alma en 1000 pedazos. Damián no era huérfano. Tenía una familia, 2 hermanas, una madre enferma de cáncer y varios sobrinos pequeños que dependían de él. Damián desapareció hace 3 años, me explicó Patricia mientras alimentaba a su bebé. Dejó a mi mamá en el hospital, se llevó todos los ahorros familiares que teníamos para su tratamiento y nunca más supimos de él. Mi mamá murió el año pasado esperando que regresara. Sentí que me faltaba el aire. Eso no puede ser cierto, murmuré. Damián me encontró en la calle, estaba solo, sin nadie que lo quisiera. Patricia me miró con una mezcla de lástima y desesperación. Señora, mi hermano nunca ha estado en la calle por necesidad. Él busca personas mayores, personas solas, personas vulnerables, se gana su confianza y después las roba. Usted no es la primera. Me enseñó fotos en su teléfono. Damián con su familia en Navidad, Damián cargando a sus sobrinos, Damián cuidando a su madre en el hospital. En todas las fotos se veía feliz, querido, rodeado de amor. No había ni rastro del muchacho abandonado y desesperado que había llegado a mi puerta aquella noche lluviosa. ¿Por qué hace esto?, le pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. Patricia suspiró profundamente. Porque puede, porque la gente como usted, personas buenas, personas solas, son fáciles de manipular. Damián aprendió desde muy joven que fingir ser una víctima le daba poder sobre otros. En ese momento llegó Damián a la casa. Se quedó helado cuando vio a Patricia en mi sala. Por primera vez en 3 años, vi miedo real en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí?, le gritó a su hermana. Vine a buscarte, le respondió ella poniéndose de pie. Mamá murió, Damián. Murió esperándote, preguntando por ti hasta el último día. Lo que pasó después fue la pelea más brutal que he presenciado en mi vida. Damián le gritó que su madre había sido una manipuladora, que su familia lo había utilizado toda la vida, que él no les debía nada. Patricia le gritó que era un ladrón, un mentiroso, que había destruido a su propia madre.
Los gritos despertaron a toda la cuadra, pero lo que más me impactó fue ver la verdadera cara de Damián. Ya no era el muchacho dulce y agradecido que yo conocía, era alguien frío, calculador, cruel. Le dijo a Patricia cosas terribles sobre su madre muerta, sobre sus hijos, sobre su situación económica. La humilló con una crueldad que me hizo entender que nunca había conocido realmente a la persona que vivía en mi casa. Cuando Patricia se fue esa noche, llevándose a sus hijos y las pocas ilusiones que me quedaban sobre Damián, él trató de manipularme una vez más. Ella está celosa, me dijo. Siempre ha estado celosa de que yo encontrara una familia que me quiere de verdad. No le creas nada, mamá Esperanza. Tú me conoces mejor que nadie, pero ya era demasiado tarde. El hechizo se había roto. Esa noche, mientras él dormía, revisé todos sus documentos, todas sus cosas, buscando más evidencias de sus mentiras, y las encontré. Cartas de otras personas mayores, llaves de casas que no reconocía, documentos con firmas que no eran suyas. Damián no era solo un mentiroso, era un estafador profesional. Al día siguiente, mientras él estaba fuera, llegó la sorpresa más grande de todas. Un abogado tocó mi puerta con noticias que me dejaron sin respiración. Los papeles que había firmado no eran para un préstamo bancario, eran documentos de transferencia de propiedad. Damián ahora era legalmente el dueño de mi casa y yo no tenía ningún derecho sobre ella. Señora, usted tiene 24 horas para desocupar la propiedad, me dijo el abogado con una frialdad que me llegó hasta los huesos. El nuevo propietario ya presentó los documentos para que usted sea desalojada. Cuando Damián llegó esa tarde, ya no fingió más. Me miró con desprecio y me dijo: «Espero que hayas empacado tus cosas, vieja. Esta casa ya es mía». Le supliqué, le lloré, le recordé todo lo que había hecho por él. Él solo se rió. ¿De verdad creías que iba a cuidar de ti para siempre? Eres muy ingenua para tu edad. Esa noche planeé algo que cambiaría todo, algo que hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o mal, pero que sentí que tenía que hacer. Lo que hice esa noche fue llamar a Patricia. Le conté todo: los documentos falsos, el robo de mi casa, las amenazas de Damián. Ella me dijo algo que me heló la sangre. «Señora Esperanza, mi hermano no se va a conformar con robarle la casa. He hablado con otras víctimas. Damián siempre termina lastimando físicamente a las personas cuando ya no las necesita. Usted está en peligro». Esa madrugada, Patricia llegó con 2 policías. Habían estado investigando a Damián por meses, conectándolo con una red de estafas a personas mayores. Tenían evidencia suficiente para arrestarlo, pero necesitaban atraparlo en flagrancia para que no pudiera escapar otra vez. El plan era simple. Yo iba a confrontarlo sobre los documentos falsos, y los policías iban a estar escondidos para escuchar su confesión. Lo que nadie esperaba era que Damián reaccionara con tanta violencia. Cuando llegó a casa esa noche, yo estaba esperándolo en la sala con los documentos en la mano. «Damián, necesitamos hablar», le dije tratando de mantener la voz firme. Él me miró e inmediatamente supo que algo había cambiado. «¿Qué pasa, vieja?», me dijo con un tono que nunca había usado conmigo antes. «Sé lo de los documentos», le dije mostrándole los papeles. «Sé que me robaste la casa. Sé que todo lo que me dijiste durante estos años fue mentira». Esperaba que negara todo, que tratara de manipularme una vez más, pero en lugar de eso se rió con una risa que me puso la piel de gallina. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», me preguntó acercándose a mí con una sonrisa cruel. «¿Vas a llorarle a la policía? ¿Vas a contarles que una vieja tonta se dejó engañar por un muchacho de la calle?» Con cada palabra se acercaba más, y yo podía ver en sus ojos algo que nunca había visto antes: verdadero odio. «No eres el muchacho que yo conocí», le dije con lágrimas en los ojos. «El Damián que yo conocí era bueno, era agradecido, era...»
Nunca existió, me gritó tan fuerte que me hizo saltar. Todo fue actuación, vieja estúpida. Cada sonrisa, cada te amo, cada lágrima. Todo fue para sacarte hasta el último peso y después deshacerme de ti. Lo que pasó después sucedió tan rápido que apenas lo recuerdo con claridad. Damián me empujó contra la pared y me gritó que era una vieja entrometida, que debería haber aceptado el robo en silencio y desaparecer. Cuando traté de alcanzar el teléfono para llamar a la policía, me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí como si me fuera a quebrar los huesos. ¿Sabes qué les pasa a las viejas que no saben quedarse calladas? Me susurró al oído con una voz que parecía venir del mismo infierno. Me arrastró hasta el baño, y ahí fue donde pasó lo que me marcó para siempre. Damián me golpeó en la cara con tanta fuerza que caí al suelo y mi cabeza se estrelló contra el borde de la tina. Sentí un dolor punzante en el ojo derecho, como si me hubieran clavado un cuchillo en el cerebro. La sangre empezó a correr por mi cara, y cuando traté de levantarme, él me volvió a golpear. «Esta es tu lección», me gritaba mientras me pateaba en las costillas. «Esta es tu lección por ser una vieja entrometida. Nadie te va a creer, nadie te va a ayudar y nadie va a extrañarte cuando desaparezcas». Pero Damián no sabía que los policías estaban afuera, grabando todo a través de los micrófonos que habían puesto en la casa. Cuando escucharon los golpes y mis gritos, entraron como una tromba. Encontraron a Damián parado sobre mí, con los puños ensangrentados, gritándome que me iba a matar si volvía a meterme en sus asuntos. Lo arrestaron ahí mismo, en mi baño, mientras yo trataba de enfocar la vista y me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal con mi ojo derecho. En el hospital me dijeron que el golpe había dañado permanentemente mi retina. Quedé ciega del ojo derecho para siempre, pero había algo más que los médicos no podían curar: la vergüenza. La vergüenza de haber sido tan ingenua, tan desesperada por amor maternal que había ignorado todas las señales de alarma. La vergüenza de haber defendido a mi agresor contra mis propios vecinos que habían tratado de advertirme. Durante las siguientes semanas, mientras Damián estaba en la cárcel esperando el juicio, descubrí la verdadera magnitud de sus crímenes. No era solo mi casa lo que había robado. Había estafado a por lo menos 8 personas mayores en los últimos 5 años. Doña Mercedes, don Roberto, la señora García, que vivía a 3 cuadras. Todos habían caído en sus redes, todos habían perdido sus ahorros, sus propiedades, su dignidad. Patricia vino a visitarme al hospital y me contó el resto de la historia de Damián. Había empezado a estafar gente desde los 15 años. Primero fueron compañeros de escuela, después maestros, después cualquiera que tuviera algo que él quisiera. Su propia familia había sido su primera víctima cuando robó el dinero del tratamiento de su madre. Pero lo más terrible, me dijo Patricia con lágrimas en los ojos, es que él disfruta haciéndolo. No roba solo por dinero, roba porque le gusta ver a las personas sufrir, le gusta sentir que tiene poder sobre ellas. En ese momento entendí que yo no había sido solo una víctima, había sido el juguete de un psicópata. El juicio de Damián duró 3 meses y fue un circo mediático que me cambió la vida para siempre. Todos los periódicos hablaban del estafador de ancianos y mi historia salió en las noticias nacionales. De repente, toda la ciudad sabía que yo era la vieja tonta que había alimentado a su agresor durante 3 años. Pero durante el juicio pasaron cosas que nadie esperaba. Damián, en lugar de mostrar remordimiento, se presentó ante el juez como la verdadera víctima. Dijo que yo lo había secuestrado cuando era menor de edad, que lo había forzado a vivir conmigo, que lo había manipulado emocionalmente para que se quedara. Esa mujer, dijo señalándome desde el estrado de los acusados, se aprovechó de un muchacho vulnerable.
Me prometió una familia, me prometió amor y después me chantajeó para que me quedara. Cuando traté de irme, me amenazó con llamar a la policía y decir que yo la había robado. Era mentira, por supuesto. Pero Damián era un manipulador tan hábil que incluso algunos miembros del jurado parecían creerle. Tenía 23 años, pero se presentaba como un niño inocente que había sido víctima de una anciana solitaria y desesperada. Su abogado construyó toda una narrativa sobre cómo las personas mayores a veces desarrollan obsesiones peligrosas con jóvenes vulnerables. Dijeron que yo había adoptado a Damián ilegalmente, que lo había aislado de su familia verdadera, que había usado mi dinero para controlarlo. Yo sabía que era todo mentira, pero había una parte pequeña, terrible, de la historia que era cierta. Sí había usado mi dinero para mantenerlo conmigo, sí había ignorado las señales de que algo estaba mal porque no quería perderlo. Sí había preferido creer sus mentiras porque la alternativa era volver a estar sola. El día que testifiqué, el abogado de Damián me hizo preguntas que me destrozaron por dentro. ¿Es verdad, señora Esperanza, que usted había perdido a su hijo y estaba desesperada por tener a alguien que la necesitara? Sí, era verdad. ¿Es verdad que cuando los vecinos le advertían sobre Damián, usted los defendía agresivamente? Sí, era verdad. ¿Es verdad que usted le daba dinero constantemente, incluso cuando él no se lo pedía? Sí, era verdad. Con cada pregunta me sentía más pequeña, más culpable. El abogado estaba pintando un cuadro de una mujer mayor, solitaria y obsesiva, que había atrapado a un joven en una relación tóxica. Y lo peor de todo era que había partes de ese cuadro que eran reales. Pero después llegó el momento en que todo cambió. Patricia testificó sobre la historia familiar de Damián, sobre todas sus víctimas anteriores, sobre el patrón de comportamiento que había mostrado desde la adolescencia. Los otros ancianos estafados también testificaron, contando historias casi idénticas a la mía. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Damián perdió el control. Cuando el fiscal le mostró fotos de mí en el hospital, con el ojo vendado y la cara hinchada, Damián se rió. Se rió en la corte, delante del juez, delante del jurado, delante de las cámaras de televisión. Se lo merecía, dijo. Todas las viejas como ella se lo merecen. Son parásitos sociales, viven demasiado, consumen recursos que podrían usar personas más jóvenes. El silencio en la corte fue sepulcral. Hasta su propio abogado parecía horrorizado. Pero Damián siguió hablando, como si no pudiera parar. ¿Ustedes creen que yo soy el malo aquí? Yo solo acelero un proceso natural. Estas viejas van a morir solas de todas formas. Al menos así sirven para algo antes de irse. En ese momento, toda la sala pudo ver lo que yo había tardado 3 años en descubrir. Damián no era solo un estafador, era un monstruo que disfrutaba el sufrimiento de otros. Lo condenaron a 15 años de prisión, pero a mí esa sentencia me supo a poco. 15 años por robarme la vida, por quitarme la vista de un ojo, por humillarme de la manera más cruel posible. 15 años por hacerme sentir que todo había sido mi culpa. Cuando salí de la corte ese día, los periodistas me rodearon con preguntas. ¿Cómo se siente con la sentencia? ¿Qué mensaje tiene para otras personas mayores? ¿Se arrepiente de haber ayudado a Damián? Y ahí fue cuando dije algo que cambió todo, algo que hasta el día de hoy divide opiniones sobre mí. Les dije, no me arrepiento de nada, volvería a hacer exactamente lo mismo. Los periodistas se quedaron mudos. ¿Cómo puede decir eso después de todo lo que pasó?, me preguntaron. Y yo les respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, porque durante 3 años yo fui feliz. Durante 3 años tuve un propósito, tuve a alguien que me necesitaba, tuve una razón para levantarme cada mañana. El precio fue alto, sí,
¿Valió la pena? También, pero ¿no cree que puso en peligro a otros ancianos al no denunciarlo antes?, insistió uno de los periodistas. Señor, le respondí mirándolo directo a los ojos, cuando usted sea viejo, cuando esté solo, cuando sus hijos no lo visiten y sus amigos estén muertos, cuando cada día sea igual al anterior y la muerte sea su única compañía, entonces venga a juzgarme. Mientras tanto, váyase a la mierda. Esa frase salió en todos los noticieros. La anciana sin arrepentimientos, me llamaron. Algunos me apoyaron, dijeron que era comprensible, que la soledad hace que las personas tomen decisiones desesperadas. Otros me crucificaron, dijeron que era una egoísta, que había puesto mi felicidad por encima de la seguridad de otros. Pero la verdad es más complicada que lo que entienden los que me juzgan. La verdad es que cuando tienes 80 años y has enterrado a todos los que amaste, cuando tu casa está silenciosa y tus días están vacíos, cuando sabes que nadie te va a extrañar cuando te mueras, la felicidad falsa es mejor que ninguna felicidad. Sí, sabía que Damián me estaba mintiendo. No al principio, pero sí hacia el final. Sí, sabía que probablemente me estaba usando, pero también sabía que sin él yo no era nada más que una mujer esperando la muerte en soledad. ¿Eso me hace tan terrible como él? No lo sé. Lo que sí sé es que no me arrepiento de haber sentido amor maternal otra vez, aunque haya sido por alguien que no lo merecía. No me arrepiento de haber tenido 3 años de propósito, aunque ese propósito haya sido alimentar a un mentiroso. Y no me arrepiento de lo que hice después, cuando salí de la cárcel después de cumplir su sentencia. Porque verán, queridos oyentes, hay una parte de esta historia que nunca conté en el juicio, algo que hice cuando Damián salió libre, algo que hasta el día de hoy me da paz, aunque sé que muchos no lo van a entender. El mes pasado, Damián fue encontrado muerto en su apartamento. Oficialmente fue un infarto. Tenía solo 28 años, era joven y aparentemente sano, pero a veces pasan estas cosas, dicen los médicos. Lo que no saben es que yo estuve ahí esa noche. Lo que no saben es que durante todos estos años yo había estado esperando el momento correcto, planeando exactamente cómo iba a cerrar este capítulo de mi vida. No voy a entrar en detalles de cómo lo hice, porque hay cosas que una anciana se lleva a la tumba. Pero sí les voy a decir esto. Cuando vi su cara de sorpresa, cuando entendió que la vieja tonta había resultado ser más inteligente que él, cuando se dio cuenta de que había subestimado el poder de una mujer que ya no tiene nada que perder, sentí una satisfacción que no había sentido en años. ¿Eso me convierte en una asesina? Técnicamente, supongo que sí. ¿Me hace sentir culpable? No, ni un poquito. Damián era un cáncer en este mundo y yo fui la quimioterapia. Ahora, sé que algunos de ustedes van a pensar que soy una anciana terrible, que me volví loca de dolor y venganza. Otros van a pensar que Damián se lo merecía, que hice justicia donde el sistema falló. La verdad es que no me importa lo que piensen. A mi edad, el juicio de otros es irrelevante. Lo que sí me importa es esto. Si ustedes tienen 80 años o más, si han pasado por traiciones similares, si han sentido esa soledad que corroe el alma, entonces entiendan que a veces la venganza es la única medicina que queda para curar heridas tan profundas. Y si hay jóvenes escuchando esto, si creen que pueden aprovecharse de personas mayores porque somos vulnerables, porque estamos solas, porque somos fáciles de manipular, recuerden esta historia. Recuerden que algunos de nosotros hemos vivido lo suficiente para aprender que la justicia a veces viene con nuestras propias manos arrugadas. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber amado a Damián cuando creí que era bueno. No me arrepiento de haberlo alimentado con estas manos que ahora tiemblan. Y definitivamente no me arrepiento
de haberlo matado con estas mismas manos cuando descubrí lo que realmente era. Ahora, queridos oyentes, antes de que termine esta confesión, quiero pedirles algo. Si esta historia los conmovió, si sienten que pudieron haberse identificado con alguna parte de lo que viví, por favor denle me gusta a este video. Aprieten el botoncito con el dedito hacia arriba que está abajo. Y si quieren escuchar más historias como esta, aprieten el botón negro que dice suscribirse. Para las personas mayores que no saben cómo se hace, es muy fácil. Solo toquen donde dice suscribirse y ya está. También quiero invitarlos a que me escriban en los comentarios si han vivido algo similar, si tienen historias de traición familiar, de hijos o nietos ingratos, de personas que se aprovecharon de ustedes. Todas las historias merecen ser contadas, todas las verdades merecen ser escuchadas. Cada día los espero aquí con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento, historias de mujeres como yo que hemos vivido demasiado para quedarnos calladas, que hemos sufrido demasiado para seguir fingiendo que todo está bien. Perdón si este video ha sido muy largo, pero es que hay historias que no se pueden contar a medias. Necesitaba soltar todo esto que he llevado cargando durante años. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Necesitaba que alguien supiera toda la verdad antes de que me vaya de este mundo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar la confesión de una anciana que ya no tiene tiempo para mentiras ni para arrepentimientos. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Y recuerden, nunca subestimen a una mujer mayor que ya no tiene nada que perder.